Nos comprometemos fervientemente a llevar adelante este comité para que se apruebe el plan de lucha contra la violencia y la ley de lucha contra la violencia para el departamento de Chuquisaca. Si es así realmente, de la manera que ustedes crean, esperamos su compromiso para que esto se efectivice y realmente en el departamento podamos eliminar la violencia. Si es así, esperamos de la forma que ustedes vean ese compromiso. Muchas gracias. Bueno, hola, yo soy Marta Noya, soy directora del Centro Juana Zurduy, una organización no gubernamental que trabaja en la ciudad de Sucre, en Bolivia. Soy parte de un grupo de mujeres que desde el año 80 estuvimos trabajando activamente contra las dictaduras, por la democracia en Bolivia, por una lucha contra la pobreza, contra la discriminación. Y el año 89 este grupo de mujeres decidimos fundar el Centro Juana Zurduy porque nos dimos cuenta que el trabajo estrictamente político o en el campo de la democracia era insuficiente. La democracia por sí misma no lo resolvió y ahí consideramos que era fundamental hacer un trabajo específico con ellas para que incluso dentro de procesos democráticos haya una democracia interna, democracia en el hogar, democracia en la política, democracia en el trabajo. Eso fue lo que nos llevó a crear el Centro Juana Zurduy. La institución ha elegido algunos temas para su trabajo porque consideramos que son los más importantes y donde más se puede visibilizar la discriminación hacia las mujeres. Uno de ellos es el tema de la violencia contra la mujer, una violencia en razón de género, una violencia que se la ejerce por el hecho de ser mujeres. El segundo tema está relacionado con otro elemento importante, que es el acceso al poder político de las mujeres. Si bien en nuestro país es uno de los más adelantados en cuanto a la normativa del ejercicio del poder político equilibrado y equitativo entre hombres y mujeres, pero lamentablemente el ejercicio del poder mismo, este empoderamiento que hace que las mujeres tomen decisiones y estén en los niveles más jerárquicos de la estructura del poder político, se ven limitadas. Y eso es porque todavía existe un nivel de subordinación de las mujeres en el campo político. Bueno, esta escuela de formación de las mujeres líderes nos sirve mucho a nosotros, a las mujeres campesinas, porque las mujeres campesinas necesitamos informarnos de nuestros derechos y también conocer las leyes actuales y como también podemos proyectarnos hacia allá, ¿no? Para que nosotros podamos también ser elegidas y como también elegir a nuestras autoridades, ¿no? Ahora vemos en todo ámbito, en la Asamblea Nacional, en la Asamblea Departamental, en los gobiernos municipales, en nuestras concejales, estamos el 50%. Y eso no es suficiente, queremos decir, tenemos que seguir trabajando para que las mujeres también asuman, podemos asumir lo que son las alcaldías. Queremos tener mujeres alcaldesas, queremos tener mujeres gobernadoras, porque no estamos viendo hasta hoy todavía ese avance. Estamos en esa meta de querer conseguir esos objetivos. La escuela ha sido de mucha importancia para nosotros como mujeres en la vida personal. Uno también ha podido darse cuenta de cómo puede organizar desde su casa la organización y también en la estructura departamental y todo aquello. Entonces hemos tocado temas muy importantes de gestión, de liderazgo. Entonces estoy contenta desde un punto de vista como ejecutiva de mi municipio, como líder de mi organización, también como persona agradecida
y también bien convencida de que sí, ahora sí podemos estar al frente o a la cabeza de una organización que es muy importante. Mi nombre es Jimena Calizaya, estoy trabajando aquí en el Centro Juana Zurduy hace unos 5 años. La primera vez que fui contratada por el Centro Juana Zurduy, lo que me llamó la atención fue la temática con la que trabaja la institución. Realmente trabajar aquí en la institución es un privilegio. Yo misma he podido así autoempoderarme. Ya hemos aplicado una formación para las mamas, ¿no? Con el Centro Juanas hemos coordinado, entonces hemos logrado una formación de las mujeres líderes, ¿no? Entonces, bueno, hay un fruto, ¿no? No todos, pero sí unos cuantos mamas, gracias a esa formación, está ejerciendo ya. Siempre los dos deciden, a nivel familiar, en nuestros ayllos, ¿no? Hombre y mujer se decide para hacer alguna actividad o para comprar tal vez un buey, no sé qué cosa, ¿no? Deciden así ambos. Pero a nivel del ayllo, de la comunidad, casi ya un poco retrasado la mujer, ¿no? Aunque está asumiendo como autoridades, pero casi no se sienten como autoridades, ¿no? No, soy que nieves vela. Cora caminar un pueblo indígena Angola manda kahane. Origen a ellos. Nescachay be cañaps y ñam waquien cañaps mejorar que angoñay. Waquien entiende sargaigo chui menat chay. Warmes de chums warmes de ni participaran donde de oñomams mamun haranku tatas. Pasachit o reunión se con can ñay. Pasan coña en con gama a otras kahai coña. Awaken otras primera che cora mayor pone cajangoña menor hinat casi mayor parte cachanco y sapa por entino chanta che talleres son hospai que proyecto y que chamo que menat roana y cup hasta un capacitación recicona y che pama warmis pain chamo chay van rohan ko hasta taller te kai técnico se kai 4 5 chukango chay pai con hasta roas pa hasta o manje chiango hasta rexi chiango y menat mama con halian kai ninga y menat hasta para la que hasta ya con manchi que kai ni imita todo lista o jare tas presente ni de manchi kai con herango y andar cierto queda con Yo me llamo Josefina y vivo aquí en Tarabuco. Vendo comida ahí. Tengo mi sindicato y además he estudiado gastronomía. Con eso más adelante estoy saliendo. Es que ya no pongan que hay escuelas en centro de nación, entonces para con la capacidad hay que tuki mama ya chicho hay costas y menat kanan chitian warmis ina tuki hasta hol happy con hay que no hay que mai kata warmis ina pun valora con chumana ju trabajos ne tuku che te che que no hay violencia aska con kan que tiempo pi escuela ya chicho no manga y yo no defende con hay tía mananje violencia sufrina y chutia y ni tanto awas ni ma kanan ku chutian violencia y che escuela no hasta mejoran y gracias Nénica institución y facilitadora hasta más que todo agradezco no siempre me ayuda con el Mi nombre es Norma. Yo empecé la dirigencia a mis 15 años. Tengo 23 años. Recién acabo de salir de mi cargo de la subcentralía. Estaba como secretaria de actas. Yo fui a la capacitación del Centro Juanas cuando estaba de secretaria de actas. Ahí nos enseñaron sobre la historia de Bolivia, también
sobre cómo nos debemos defender de las violencias que sufrimos las mujeres. Radio Encuentro es una propuesta comunicacional radiofónica que toma como enfoque la comunicación participativa para el cambio social. Uno de los temas que nos ha dado mucho resultado para el empoderamiento emancipatorio de las mujeres tiene que ver con la producción de programas. Y estos programas son con la participación de organizaciones sociales, que lo que busca y lo que ha logrado en estos años es posicionar un discurso radiofónico feminista que logre además visibilizar las problemáticas de las mujeres. Por lo tanto, la radio es un acercamiento entre las organizaciones sociales, la sociedad civil, el Estado, en un triángulo bastante equilátero, diría yo, para que se logre este proceso de incidencia que se está buscando. Los mayores logros que tiene este proyecto están relacionados, por un lado, con la individualidad de las mujeres, con el desarrollo de cada una de ellas, que desde el mismo proyecto se han diseñado una serie de instrumentos para medirlos. Su capacidad de relacionamiento, de diálogo, el grado de conocimiento que ellas puedan tener. Hay una palabra que ellas lo repiten con mucha insistencia y que a mí me conmueve mucho. Ellas dicen, hemos perdido el miedo. Ahora sí, compañeras, un grito de guerra. ¡Que viva el comité de seguimiento para poder hacer aprobar la ley contra la violencia hacia las mujeres!